A Dios por la oportunidad, el privilegio que nos da una vez más estar delante de la presencia de ustedes. Gracias le damos a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanas, hermanos, que en esta noche han decidido estar en este lugar y poder recibir un consejo. ¿Sí, hermanos? Ok, vamos a abrir nuestras Biblias. Yo les pido que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Podemos repetir eso, hermanos? ¿Será muy difícil aprendernos un versículo el día de hoy? Vamos a aprendernos que se nos quede grabado en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es real, es verdadera. Y esto que dice aquí, porque no hay nada imposible para Dios, es para este día, para que lo recibamos y para que le creamos al Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos con confianza delante de tu presencia, mi Dios, reconociendo que somos necesitados de ti, que somos necesitados de tu presencia. En esta hora te pedimos que hables a nuestro corazón, que nos abras tu palabra, mi Dios. Queremos escuchar tu voz, queremos, mi Dios, ser receptores de tu hermosa palabra. Que en esta noche podamos estar atentos al mensaje, podamos, mi Dios, ser receptores, ser vasijas, mi Dios, en las cuales tú estés depositando tu hermosa palabra y que seamos, mi Dios, hacedores de ella. Por favor, mi Dios, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón en esta noche, mi Dios, para escuchar tu hermosa palabra. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a pedirle a nuestro Padre Dios esas tres virtudes que necesita nuestra alma. Con todas sus fuerzas, por favor. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Gloria a Dios. También le damos gracias a nuestro Padre Dios por la vida de nuestro pastor, por la vida de nuestra pastora, por la vida de toda su familia, y también, pastor, por el privilegio que nos da en esta noche de poder compartir la palabra de Dios. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Porque no hay nada imposible para Dios. Es un pasaje, hermanos, que empieza diciendo que al sexto mes fue enviado el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y este ángel llevaba un mensaje. Ahí más adelante, en el versículo 38, vemos el parte del diálogo que tiene el ángel con María. Y el mensaje que llevaba, hermanos, era de que ella iba a ser la portadora, en su vientre se iba a gestar al Salvador del mundo. En el versículo 38 dice la palabra de Dios en Lucas 1, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y que dice, y el ángel se fue, cumplió con la tarea. El ángel es un mensajero, llevaba un mensaje, cumplió con el propósito
Y dice que se fue. Esto lo podemos también interpretar de diferentes maneras, hermanos. Seguro es que por este lugar han pasado ángeles que nos han traído un mensaje. De hecho, continuamente aquí se para un ángel a darnos un mensaje, a darnos una enseñanza, a darnos una exhortación, a darnos un discipulado, a darnos la palabra de Dios. El ángel es un mensajero. Y van a seguir pasando y van a seguir viniendo ángeles a darnos un mensaje. Entonces vemos cómo María en este momento adoptó una posición ¿de qué? De sierva. Y dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. En ese tiempo, hermanos, todo Israel, y mayormente las mujeres, estaban a la expectativa. Ellos conocían, sabían de la profecía de Isaías en el capítulo 7, versículo 14, donde habla acerca de la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo. Imagínense, hermanos, todas las mujeres esperando ser las portadoras que en su vientre se gestara el Salvador del mundo. O sea, era algo maravilloso, algo impresionante, algo que en ese tiempo muchas, si no es que todas, deseaban que la profecía que habla el profeta, que habla Isaías en el capítulo 7, se cumpliera en ellas. Y la elegida, quien fue la portadora o a quien le llegó este mensaje, fue María. Pero vemos cómo dice la palabra de Dios que en el versículo 28 dice que entrando el ángel donde estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. 3 mensajes, 3 características. Declaró el ángel para María. Primero le dijo que era muy favorecida. El Señor está contigo. Y la tercera, bendita tú entre las mujeres. Déjeme decirle, amada iglesia, que estas 3 características o estas 3 bendiciones también la tiene la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos como iglesia muy favorecidos. El Señor está con nosotros y somos bendecidos, somos muy bendecidos. Y dice que cuando ella lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Y si nos vamos a versículos anteriores, cuando este mismo ángel, el ángel Gabriel, se le apareció junto al altar al sacerdote Zacarías, si bien es cierto que él también se turbó, pero dice que sobrecogió temor, le sobrevino un temor. La reacción fue diferente a la de María.
Él sobrecogió temor, pero ella dice que pensó, ¿qué salutación sería esta? E inmediatamente en el versículo 30 el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Todos los que estamos aquí, hermanos, hermanas, hemos hallado gracia delante de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado a nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es la gracia. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? Yo le entiendo, hermanos, si se los quisiera explicar, que ella no lo dijo con duda, no lo dijo con incertidumbre, no lo dijo con el fin de no creerlo, sino que ella lo hizo con interés, de saber más, de querer saber más. ¿Cómo va a pasar esto? O sea, si ya me eligieron a mí, si ya yo fui la elegida para ser la portadora del Salvador del mundo, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Entonces el ángel le da la respuesta. Dice: va a venir sobre ti el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso que va a estar en tu vientre va a ser y se va a llamar Hijo de Dios. Seguro, hermanos, es de que siempre nosotros, a partir de que conocimos a Jesucristo, siempre habrá un antes y un después. Siempre va a haber un antes que a lo mejor fue complicado, a lo mejor fue difícil, a lo mejor fue triste, a lo mejor tuviste que enfrentarte a muchos problemas, pero con el paso del tiempo te has dado cuenta y lo has palpado y lo has vivido, que no hay nada imposible para Dios. Puede que haya sido, como dicen, la oveja negra de la familia, haya sido el que tuviste el peor comportamiento, si fueron 5 hermanos, 10 hermanos o los que hayan sido, eras el que le dabas el dolor de cabeza a tus papás. Y aún así, ellos creyeron en que tú podías corregir, podías salir adelante. Muchos tuvieron el privilegio de que sus padres fueran cristianos y los encauzaron por el buen camino, aunque la condición de que los padres seamos cristianos no garantizan que nuestros hijos, nuestros nietos se encaucen. Hay algo que sucedió desde la creación, desde que el hombre estaba o fue puesto en el huerto del Edén, que él tuvo la capacidad de decidir. Algunos hombres han reflexionado y han pensado que lo peor que le pudo pasar al ser humano es tener el libre albedrío. Se los explico. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, vamos a
a cosechar lo que sembramos. Todas nuestras acciones van a tener un fruto. Muchas inmediatamente, otras con el paso del tiempo, pero de que vamos a tener un resultado acerca de las decisiones que hemos tomado, se van a evidenciar. El Señor tenga misericordia de nosotros para que todas nuestras decisiones que tomemos sean las acertadas, sean las correctas. No hay nada imposible para Dios. María sabía que se iba a embarazar. Dice, hágase conforme a tu palabra, que tu palabra se cumpla en mi vida. Y ese también debe de ser nuestra actitud, nuestra forma de comportarnos, que la palabra de Dios, que todo se haga en nuestra vida conforme a la palabra de Dios y que nosotros adoptemos la posición de siervos. Somos siervos de Dios, hermanos. Fuimos llamados a servir. Fuimos llamados a un privilegio muy grande, hermanos. A veces no alcanzamos a entender, no alcanzamos a comprender la magnitud de este privilegio que Dios nos haya tomado en cuenta para ser siervos de Él. No hay nada imposible para Dios. Grabémonos esto en nuestro corazón, hermanos, que no hay nada imposible para Dios. Dios va a cumplir su palabra en nuestra vida. A veces nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, tal pareciera que no es conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios nos da oportunidad de corregir, Dios nos da oportunidad de estar nuevamente delante de su presencia, porque dice la palabra de Dios que Él es paciente y compasivo. Él es lento para la ira, es grande en misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana y esas misericordias nos permiten despertar. Lo que en la mañana quien te despierta no es tu esposa, no es tu esposo, es la misericordia de Dios que se manifiesta en nuestra vida. Y es por eso que abrimos nuestros ojos y tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que mostrarle bondad, gracias a Dios por lo maravilloso que es para con cada uno de nosotros. El profeta Habacuc decía, si no fueran por sus misericordias, ya hubiéramos sido consumidos, ya no estaríamos. Qué bueno es nuestro Dios. No nos cansemos de adorar, de exaltar, de glorificar al que merece toda gloria y toda honra. Diferentes hombres nos están plasmadas en las Sagradas Escrituras que pasaron por situaciones en las cuales no tenían la respuesta, no podían encontrar la solución a lo que estaban viviendo, a lo que estaban pasando en ese momento. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos.
Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que te dé respuesta, el que dé respuesta propicia a Faraón. No soy yo. Yo no soy el que te voy a dar la solución. Yo no te voy a dar una respuesta a tu necesidad. El que te la va a dar es Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Aquí lo importante, hermanos, es que ciertamente Dios habla de muchas maneras. Y una de las maneras que puede hablar a nuestra vida es a través de los sueños. Pero sí tenemos que ser muy cuidadosos. ¿A quién o con quién compartimos esos sueños? ¿Por qué podía José interpretar sueños? Porque él era un hombre, un joven que tenía sueños. Como muchos de nosotros tenemos sueños, tenemos proyectos, tenemos ilusiones, tenemos metas. En otras palabras, hermanos, cuando tengas un sueño, cuéntaselo, platícaselo a alguien también que tenga sueños. Y si tienes una respuesta, lo que debes de entender, debes de comprender de que es Dios el que te va a dar la respuesta. Hay un instrumento que puede ser un siervo de Dios, o que más bien dicho es el siervo de Dios el que te va a dar la respuesta, el que va a ser el instrumento que Dios usará para que ese sueño tenga una fiel interpretación. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia. Había llamado a todos sus sabios, a todos sus consejeros, a los hechiceros, a los adivinos, a los brujos, y nadie había podido dar una interpretación al sueño, a Faraón. Pero siempre va a haber alguien que va a dar una respuesta favorable, va a dar una respuesta acertada a un sueño. Es Dios, porque nada es imposible para Dios. Se los voy a estar repitiendo constantemente, hermanos, esta frase, este versículo, porque es una realidad. Es una realidad en nuestra vida. No hay nada imposible para nuestro Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 2, habla acerca de un personaje que lo nombran el Gadareno. Y dice que cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Era imposible controlarlo, era difícil, era complicado tenerlo en paz. Pero vino, para el cual no hay nada imposible, nuestro Señor Jesucristo,
y ante Él se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y aún aquellos espíritus inmundos, dice que se postró delante de Él. Y vemos más adelante en el versículo 15, vemos a este hombre, que nadie podía dominarlo, que no había forma de aplacarlo, que no había forma de que estuviera quieto. Dice que estaba sentado, vestido y en su cabal juicio, porque no hay nada imposible para Dios. Tal vez tú conozcas en tu familia o en nuestra familia haya alguno con estas características. Y tal parece que es imposible que haya una medicina, un remedio o algo para controlarlo. Tal vez esté en el alcoholismo, en la drogadicción. Tal vez ande amedrentando a la gente ahí en el periférico, subiéndose a las combis, hablando de una manera fuerte, altanera, infundiendo temor. Y tal vez dice, no, ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad para él. Es imposible que él enmiende su camino. No hay nada imposible para nuestro Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 43, habla acerca de una mujer. Es conocida como la mujer del flujo de sangre. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. O sea, era una enfermedad imposible. Para los médicos no había forma de que esta mujer pudiera ser sanada. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el bordo de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. En un pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 26, dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y dice que tocó su manto, porque ese era el deseo, ese era el anhelo que tenía ella. Decía, si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Puso en operación su fe, puso en operación su confianza en aquel que la podía sanar. Pero aquí lo que podemos ver, hermanos, es de que era imposible para esta mujer alcanzar la sanidad. Todas esas personas que la habían tratado, que habían hecho el esfuerzo tal vez de que ella encontrara la sanidad, no hicieron nada por ella. Pero ella se acercó al que la podía sanar, al Señor Jesucristo. Porque para nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible. Él nos puede sanar. Él puede quitar ese dolor, esa infección, eso que está fastidiando
nuestro cuerpo y aún nuestra alma, porque Él es el Dios todopoderoso. Y para Él, nada es imposible. Otro ejemplo que vemos, hermanos, está en Mateo, capítulo 19, versículo 25. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Hablaba acerca de este joven que tenía muchas riquezas. Se acercó a Jesucristo y quería: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesucristo le dio la respuesta: guarda los mandamientos. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Eso lo he guardado desde mi juventud. Yo hago todo lo que está escrito, yo lo llevo a cabo. Bueno, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice que este joven se entristeció porque sus posesiones eran muchas. Y la enseñanza que les daba el Señor Jesucristo a sus discípulos es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. Por eso ellos dicen, bueno, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Y en ese Dios hemos creído nosotros, hermanos. En ese Dios hemos depositado nuestra confianza. En ese Dios nos hemos refugiado, nos hemos acercado, porque eso es lo que nos dice: acérquense con confianza al trono de la gracia. Porque Él sabe que somos necesitados de su presencia. Separados de Él nada podemos hacer. Es una realidad, hermanos. Qué bueno y maravilloso es el Dios en el cual hemos creído. En el Evangelio de Juan también habla la palabra de Dios acerca de un hombre. Dice que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición y le dijo: ¿quieres ser sano? Y vemos cómo este hombre se empezó a justificar, empezó a decir lo que había en él, cómo no había apoyo, cómo no había alguien que le echara la mano. Pero una respuesta nosotros la sabemos. Cuando nos hagan una pregunta, tenemos que ser específicos y tenemos que creer que Dios nos puede ayudar. Por eso Él en esta noche también nos pregunta si queremos ser sanos. Y no seamos como este hombre, 38 años. Si hay algo que tenemos que admirar de este hombre,
es su perseverancia, es su disciplina. Porque a pesar de que no veía la sanidad, a pesar de que no veía la respuesta a esa aflicción que estaba sufriendo, él permitía que lo continuaran llevando. Él permitía que estuviera ahí, estar ahí en ese lugar. No nos quedemos, hermanos, en nuestra casa cuando tengamos oportunidad de acudir donde podemos recibir la sanidad, donde podemos recibir la ayuda, donde podemos recibir el auxilio, donde podemos recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ser disciplinados, ser perseverantes. No llega la respuesta. Parece que Dios no me escucha, parece que Dios no me atiende, pero Dios se acuerda de nosotros. Él sabe que tenemos necesidades y Él está esperando el momento propicio para darnos respuesta a cada una de ellas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 12, habla acerca de unos hombres. Y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros en un momento complicado, en un momento adverso, en un momento triste, hemos clamado por la ayuda? Hemos clamado por el auxilio. Le hemos pedido: Jesús, ten misericordia. Necesito ayuda, necesito socorro, necesito que tú envíes el auxilio. Estos hombres no tenían esperanza de sanidad. Imposible que fueran sanados. Relegados, apartados, viviendo alejados de sus familias. No tenían comunión con esposa, con hijos, con padres. Pero vino, para el cual no hay nada imposible, a ayudarlos, a auxiliarlos, a sanarlos, y que supieran que hay esperanza, aún por la situación más complicada, aún por la situación más triste que se esté pasando. Clamemos a aquel que nos puede ayudar, a aquel que nos puede auxiliar. Hubo otro hombre en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, capítulo 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba junto al camino. ¿Y qué era lo que decía este hombre? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, y muchos se inconformaban, y muchos se enojaron, y muchos se sintieron ofendidos de que este hombre le gritara al que lo podía sanar, al que lo podía ayudar. Pero dice que a él no le importó. Él seguía gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque seguro es de que en algún momento Él nos va a atender, Él nos va a ayudar,
Él va a escuchar nuestro clamor, va a escuchar nuestra llamada de auxilio y Él se va a hacer presente para darnos una respuesta a esta necesidad. Para Dios no hay nada imposible. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 41, habla acerca de una niña, hija de un funcionario, la hija de Jairo, y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita Kumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Ya no molesten más al maestro, ya no lo molestes, tu hija ya murió. Ya no tiene caso que el maestro venga a verla. Esas eran las voces que escuchaba el padre de esta niña. Y tal vez muchas veces hemos nosotros también escuchado estas frases. ¿Qué caso tiene seguir clamando? ¿Qué caso tiene seguirme congregando? ¿Qué caso tiene que yo siga perseverando, siga manifestando fidelidad? Déjame decirte, hermanos, que estamos en el camino correcto. Porque Dios, más temprano que tarde, nos va a levantar, nos va a fortalecer. Niña, a ti te digo, levántate. Creían que ya estaba muerta. No, no está muerto. No está muerto el proyecto, no está muerto la empresa, no está muerto el trabajo, no está muerto. Dios es un Dios de oportunidades. En nosotros está el tomarlas. En el transcurso de nuestro caminar, tal vez nos vayamos a equivocar, vayamos a errar, podamos errar el camino, pero Dios es paciente, es clemente, es misericordioso, Él es bueno, nuestro Dios es bueno y para Él no hay nada imposible. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 3, versículo 2, habla acerca de un hombre, dice que era cojo de nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Todos los días. Ahí estaba este hombre buscando respuesta, buscando solución de lo que estaba adoleciendo. Y vemos cómo siervos de Dios que estuvieron en ese lugar, dice que iban Pedro y Juan, y cuando él los vio, esperaba recibir algo de ellos, porque se acercaron a verlo, a atenderlo, e hicieron una declaración: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesucristo. Levántate, sé sano. Y este hombre sanó. Este hombre fue restaurado. Este hombre empezó a glorificar al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de todo el universo. Seguro es, hermanos, de que tú sabes, conoces de alguien
que está pasando por un momento difícil, tal vez en su salud, bueno es que lo visitáramos. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Miren, en el libro de Génesis habla acerca del patriarca Jacob, cuando ya estaba en sus últimos días, estaba enfermo. Dice que le avisaron que José iba a visitarlo. Y cuando él escuchó que iba a recibir la visita de José, dice que se reanimó, cobró fuerzas. Muchos de nuestros hermanos, y aún familiares, hermanos que están pasando por momentos difíciles en su salud, están esperando que los visites. Están esperando que alguien vaya a auxiliarlos. Ese efecto, hermanos, les va a hacer que recobren fuerzas. Oremos por ellos. Dejemos que Dios manifieste su poder, su gracia, y que nosotros podamos ser un instrumento en sus manos para aquel que está enfermo pueda recibir la bendición de Dios. Seamos, mi Dios, hermanos, esos instrumentos que nuestro Dios use para que ellos recobren fuerzas, para que se reanimen, para que se levanten. Hermanos, es impresionante. A veces uno quisiera explicarlo, pero Dios es bueno, hermanos. Dios va a hacer un milagro. A veces no entendemos, no podemos explicar cómo opera el poder de Dios a través de sus siervos. Porque a veces podemos cuestionar, y si no pasa nada, y si no sana, y si no, porque vienen a veces esos pensamientos. Hermanos, no somos nosotros, es Dios el que va a hacer la obra. Tú nomás déjate usar por Dios y declara bendición, declara sanidad, declara restauración, declara fortaleza, y que sea Dios haciendo el milagro. Seguro que va a suceder. Yo termino con la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confesar, decirlo, expresarlo con nuestra boca, y tenemos que unirlo a nuestra fe, a creer que las cosas van a suceder, creer que para Dios no hay nada imposible. Tenemos poder en nuestra boca, tenemos poder en lo que declaremos y usemos bien nuestra boca para que la obra de Dios se haga manifiesta, aún en aquellos que no han creído en el mensaje de salvación, aún en aquellos que no han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero tenemos que conectar nuestra boca con nuestro corazón y creer que las cosas van a suceder. No que a lo mejor van a suceder, no que puedan suceder, no, van a suceder. Nosotros hemos creído
en el Dios Todopoderoso, en aquel que dice la palabra, porque nada hay imposible para Dios. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, hemos dado tu palabra, hemos dado el mensaje que tú has puesto en nuestra boca y en nuestro corazón. Tú conoces, mi Dios, la condición de cada uno de tus hijos e hijas. Tú sabes, mi Dios, por lo cual están pasando, con qué están batallando. Pero en esta noche hemos escuchado tu palabra y tú dices que no hay nada imposible para ti. Por favor, mi Dios, que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón y podamos, mi Dios, ser receptores, ser una vasija, mi Dios, en la cual tú estés derramando de ella cada vez más y más. Muchas gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, gracias por la instrucción, gracias, bendito Dios, porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Consuela los corazones, consuela los corazones, aquellos corazones, mi Dios.